Iglesia amada, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, siga gobernando en vuestras vidas en esta mañana. Así lo recibimos, Él sigue reinando en nosotros y posicionados en Él nosotros estamos reinando en su vida, en la vida de Jesucristo. Mis amados hermanos, un gozo para mí nuevamente la oportunidad que se me ha brindado muy generosamente, cariñosamente de parte de nuestros pastores para compartir en esta mañana una reflexión como preámbulo a aquello de lo que vamos a participar por cuarta vez en este año de la Santa Cena. Así que el Señor lo ha preparado todo y nosotros tenemos corazones dispuestos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que con esos corazones que ya están preparados, preparemos ahora el cuaderno de notas. Si trajiste tu cuaderno, puedes abrirlo y con el esfero vamos a colocar el título en esta mañana para la reflexión es Venciendo la aflicción a través de la oración. Lo repito, venciendo la aflicción a través de la oración. Vamos a abrir con dos lecturas, dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Vamos al Salmo 34, te ubicas allí, cuando lo encuentres, te ubicas en Santiago. ¿Me confirman con un amén cuando estemos en Salmo 34? Y Santiago 5. Bien, vamos al primer versículo. Versículos conocidos por nosotros y que van a servir de punto de partida para esta reflexión. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo con su bendición. Salmo 34, versículo 17. Estoy esperando porque hay todavía hermanos que no han llegado. Lo tenemos en nuestro telón, ¿cierto? Bien, dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de algunas de sus angustias. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo está proyectado en la pantalla? De todas sus angustias. No hay una angustia, no hay una sola angustia de la que el Señor no libre a los justos que claman. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Mira el principio que nos revela aquí la palabra que hay que hacer. Haga oración. Vamos a dejarlo hasta allí porque nos interesa esa parte A. No que la otra no sea importante, pero como parte de la reflexión nos vamos a centrar en esta parte. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Yo busqué el término aflicción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice que la aflicción es sufrimiento físico. La aflicción también puede ser una tristeza o una pena. O sea, tiene que ver con lo emocional, con lo almático, no solamente con lo físico. Y busqué el término angustia y encontré que angustia es sinónimo de aflicción. Angustia es aflicción, es congoja. De ahí la conexión entre el Salmo 34, 17, que el Señor libra a los justos que claman de todas sus angustias, y Santiago nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido, sea angustiado, sufriendo, sea físicamente, sea emocionalmente, sea con algún tipo de pena? Haga oración. Mis hermanos, las aflicciones fueron profetizadas por nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para sus hijos. Están garantizadas en este mundo, diga en este mundo, no en el venidero, en este,
Cristo dijo en cierta ocasión: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, tú lo conoces, ¿cierto? Aflicción, pero, no nos quedamos allí. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y las aflicciones no nos gustan, no son agradables, no tienen por qué ser agradables. No fueron diseñadas para que fueran agradables. Pero si el Señor en su sabiduría nos dice: están garantizadas mientras estés en este planeta, es porque nos convienen, así no sean agradables. Nos convienen porque nos impiden que nos enamoremos del mundo. Y el Señor acabó de hablar acá, la manifestación de sus dones. Dijo: ámenme ¿a quién? A mí. Y Él siempre nos ayuda por su Espíritu, y con todo recurso que Él tiene a su disposición, que son todos, Él los utiliza para que nosotros no amemos al mundo y lo amemos a Él. Y las aflicciones tienen ese propósito, que nosotros no nos apeguemos a este mundo, porque este mundo es temporal. Decía Dios por boca de la hermana Giselle Cárdenas en la administración de la alabanza, que tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, en lo invisible, en lo que no se ve, porque lo que está acá abajo, lo que se ve, es temporal. Otro propósito de las aflicciones es que vivamos en total dependencia de Dios, siempre. Dios sabe que cuando permite que sus hijos pasemos por aflicciones, nosotros nos acercamos más a Él. Y ese es un lugar de seguridad, ese es el mejor refugio que nosotros podemos tener. Y por alguna extraña razón, cuando todo está saliendo bien, el ser humano como que se va, perdónenme la expresión, achantando y corre el riesgo, es un riesgo de que la relación con el Señor se enfríe. Entonces el Señor permite aflicciones de todo tipo. Hay veces en el área de la salud, hay veces en el área de la familia, la convivencia, el comportamiento no deseado de un hijo en determinado pasaje de la vida de esa familia. Hay veces problemas en lo académico, hay veces problemas en lo laboral, acoso, persecución. Hay veces en lo financiero. Dios permite en ocasiones que pase uno por momentos de estrechez que afligen. No podemos decir que no afligen. Pero si Él dijo que confiáramos, es porque hay que confiar. Y lo que venimos a compartir en esta mañana es que si uno aprende a clamar, si uno aprende a echar mano de lo que Dios dio, que es la oración como recurso, uno puede ser librado de la aflicción y puedes aún gozarte en medio de la aflicción. Hermano, parece una contradicción, parece que fuera una contradicción, pero es la sabiduría de Dios, que uno se pueda gozar en la aflicción. Tú sabes lo que el Señor nos recuerda constantemente aquí, que a través del apóstol Pablo Él nos decía: estad siempre ¿qué? Gozosos, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. O sea que sí se puede. Hermano, aun cuando Cristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones y las aflicciones sacan lágrimas, sí se puede uno gozar. Y vamos a presentar al mejor modelo de cómo es que se aplica este principio. ¿Sabe cuál es el mejor modelo? El mismo que te lo entregó, el mismo que reveló esta verdad. Es el que nos puede mostrar cómo es que pasamos y cruzamos los tiempos de aflicción, de angustia, en gozo y en victoria. Hoy vamos a celebrar nosotros la institución de la Santa Cena. Hubo un momento en el que el Señor Jesucristo aprovechó una fiesta judía que por siglos se había celebrado por instrucción de Dios, la Pascua. Y Él, celebrando la Pascua, como Él era judío, Él aprovechó esa ocasión con sus discípulos y cerró ese ciclo. Dijo: a partir de este momento, mis discípulos, mis seguidores, sean judíos, sean gentiles, ya no van a celebrar más que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, del yugo opresor de Egipto, sino a partir de ahora van a celebrar
que han sido librados de la esclavitud del pecado y que yo les he dado salvación. Y de los elementos que había en esa cena, Él tomó dos, el vino y el pan, e instituyó o estableció el nuevo pacto. Él dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahí como que cierra el ciclo de esta celebración. A partir de ese momento, el Señor ya no quiere sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de nada, porque eso era un símbolo de este gran sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Y a horas de cumplirse ese sacrificio, el Señor instituye eso. El Señor lo va a mencionar más adelante cuando nuestro pastor esté aquí. Nos los va a recordar, porque eso tenemos que recordarlos todos los días. Pero en lo que me quiero centrar ahora es que después de esa cena, la última cena, la Biblia registra que Cristo, sabiendo lo que venía, lo que iba a padecer, Él experimenta una tristeza como ninguno de nosotros nunca la ha experimentado, ni la experimentará los que estamos salvos. Es decir, tú y yo hemos tenido aflicciones, tú y yo hemos pasado por aflicciones. Podemos hacer un inventario, cosas dolorosas, cosas fuertes, cosas que nos han sacado lágrimas, cosas que nos han hecho sentir ya no aguanto más, ya no puedo más. ¿Cuándo irá a terminar esto? Yo lo sé no porque tú me hayas contado, sino porque en el mundo tendremos aflicción, pero el calibre y el tamaño de la aflicción de la que vamos a leer ahora, eso no lo ha vivido nadie, eso nada más lo vivió Jesucristo. Aflicción como esa, ninguna. Las de nosotros, las nuestras, sin menospreciar por lo que tú y yo podamos estar pasando. Pero nuestras aflicciones palidecen ante lo que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. Y si ese tipo de aflicción Él la superó con oración, ¿cuánto más nosotros? Entonces el propósito de esta charla es impulsarnos a que aprovechemos más este recurso que Dios nos dio y disfrutemos más de su presencia y aprendamos a gozarnos aun cuando estemos pasando por aflicción. Vamos al recuento para que ustedes vean. Mateo 26, ya había cenado el Señor con sus discípulos, ya había instituido esta santa cena de la que vamos a participar. Mateo 26, verso 36 en adelante. Vamos a leer unas buenas porciones de la palabra. Mateo 26, 36, empiezo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Cuando dice ellos, se está refiriendo a los 11 discípulos. Judas en el momento ya no estaba, porque ya él se había desplazado a hacer la transacción esa maligna donde lo iba a entregar, ponerse de acuerdo con los captores de Jesús. Entonces aquí son los 11. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, o sea, a afligirse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira el tamaño de la angustia, de la aflicción. Quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, hay que echar mano de lo que Dios nos dio, hay que velar, hay que estar en la presencia del Señor en este momento crucial. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alguien llamó a esto el primer round de oración de Jesús. En esta escena vamos a ver 3 rounds de oración, utilizando términos boxísticos, 3 asaltos de oración. Porque Cristo nos quería enseñar que hay que perseverar en la oración.
Y vamos a ver ahora que ese primer asalto, esa primera parte del combate duró casi 1 hora o 1 hora. O sea que la aflicción muchas veces tú no la pasas con una oración raquítica, con 3 frases hilvanadas allí, es medio somnoliento y ya oré, no. Vamos al segundo round. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, diga otra vez. Fue y oró por segunda vez. Es el segundo asalto. La pelea es peleando en oración. Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, tercer asalto, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahorita vamos a ver de dónde proviene esta actitud de valentía. Después de haber dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte, él dice, no, vamos para adelante, vamos a meterle, perdónenme la expresión, el pecho a la brisa. Un valor, un denuedo, producto de echar mano del recurso de la oración. Mira, y en Hebreos capítulo 5, no sé si lo pueden poner en la pantalla, 5 versículo 7, para que no avancemos un poco más rápido. Nos descorre la cortinita del mundo espiritual y nos deja ver otro ángulo de lo que ocurrió en ese momento, en esa batalla del Señor. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, estaba orando, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gran clamor, ¿y qué dice? Lágrimas. O sea que el Señor oraba y lloraba, oraba y lloraba, oraba y lloraba en presencia de Dios. No para que le cogieran pena, no para que le cogieran lástima. Él estaba a solas con el Señor, orando y llorando, orando y llorando. Yo no sé si tú has tenido esos momentos, de esos pasajes en la vida donde estás en la presencia de Dios por una aflicción fuerte y lloras y te derramas delante del Señor tu alma. Así como Ana, ¿recuerdan cuando no podía tener hijo? Y fue al templo a orar y era una mujer atribulada y el sacerdote, creo que era Elí, con poco discernimiento, dijo, mujer, estás ebria, pues digiere tu vino. No, mi Señor, tu sierva no es una mala mujer, tu sierva lo que está es atribulada y angustiada. Aquí Jesús estaba viviendo eso, oraba y lloraba, oraba y lloraba. Y en ese momento, o en el tercer round, o desde el principio él lo estuvo, pero en el tercer round él dijo, listo, así es, yo me rindo al plan del Señor, me rindo al proyecto del Señor, se va a hacer la voluntad de Él y no la mía. Eso es tomar la cruz. Él la tomó en oración desde antes de físicamente cargarla. Alguien decía, tomar la cruz ocurre cuando en ese momento en que la voluntad tuya se cruza con la de Dios o la de Dios se cruza con la tuya y te toca decidir cuál de las dos voluntades prevalece. Y eso implica muerte al yo, muerte al ego, porque uno tiene impulsos, uno tiene pasiones, uno tiene deseos, uno tiene anhelos, pero viene Dios y te dice, no, lo que quiero que hagas es esto. ¿Qué haces tú ahí? ¿Tomas la cruz o vas y haces tu voluntad? Cristo dijo, no es mi voluntad sino la del Señor. Tal vez mi parte humana quiera pasar de mí esta copa, pero no, mi parte humana no es la que va a dictar lo que yo voy a hacer. Lo que va a dictar lo que yo voy a hacer es mi Padre que está en los cielos.
Mi hermano, esto no es religión. Orar no es un acto religioso. Orar no es porque voy a cumplir con una lista de chequeo, una checklist. Chulito, ya cumplí con esto, ya diezmé, ya hice esto. Ninguna de las disciplinas espirituales son actos ritualistas ni de religión. Son cuestiones trascendentales de las que depende nuestra vida porque así lo organizó el Señor. Y para que nosotros entendamos el tamaño de la aflicción, vamos a hablar un poquito de cuál era el contenido de esa copa. En algunas versiones de la Biblia dice el cáliz y en otros pasajes dice el cáliz de la ira del Señor. ¿Qué contenía esa copa? Algunos piensan que la copa a la que le temía el Señor Jesucristo era el abandono de sus discípulos. No, que lo iban a abandonar porque Él lo había dicho. Hoy, esta noche, ustedes todos se escandalizarán de mí. O sea, todos se van a avergonzar y van a salir corriendo. Entonces algunos dicen, no, eso era a lo que Él le tenía miedo. Otros dicen, no, Él le temía, o el contenido de esa copa era que en el concilio, en el Sanedrín, el grupo de sacerdotes que lo iban de manera amañada y perversa y oscura a juzgar, lo iban a escupir, lo iban a salpicar, le iban a dar de puñetazos y le iban a dar de bofetadas. Entonces no, le tenía miedo a la bofetada, le tenía miedo a los puñetazos. Otros dicen, no, porque es que él tenía miedo de que cuando lo llevaran al pretorio, era donde estaba Poncio Pilato, el pretorio era el lugar donde habitaba el gobernador o donde se instalaba y por lo general había soldados allí custodiando. Allí Cristo iba a ser vituperado, iba a ser golpeado. Allí le hicieron la corona de espinas. Allí le pusieron una manta en son de burla y le pegaban con una caña. Dice la palabra, y le decían, profetiza, profetiza, ¿quién te golpeó? Dice, no, eso era el contenido, él le tenía miedo a eso. Otros dicen, no, era la vergüenza a la que él iba a ser sometido cargando ese madero de maldición y que todo el mundo lo viera y que todo el mundo estuviese gritando, crucifícale, crucifícale. Y obviamente humanamente eso es de temer, pero eso no era lo que angustiaba al Señor hasta la muerte. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo, yo la ofrezco. O sea que Él no le tenía miedo a eso. Pero entonces, ¿a qué le tenía miedo? ¿Cuál era el contenido de esa copa? Y aquí lo dividí en varias partes. ¿Por qué lo dividí en varias partes? Porque el contenido de la copa nos va a aclarar a nosotros el tamaño de la aflicción que Cristo tuvo que soportar y cómo la superó en oración antes de pasar por allí. Hermano, ¿y qué contenía esa copa? ¿A qué le tenía miedo el Señor? ¿Por qué estaba tan angustiado? ¿Por qué estaba tan triste hasta la muerte? Si no eran los golpes, si no eran los escupitajos, si no eran las bofetadas, si no eran los puñetazos, si no era el vituperio, si no era la burla. Bien, hay varios puntos, los voy a leer para que los que toman notas puedan consignar. El primero es que la copa representa la conciencia, primero escúchalo y después tú lo resumes, la conciencia que tenía Jesucristo de que siendo el amado del Padre, el Padre le volvería el rostro y lo abandonaría. O sea, él sabía porque el Padre le había dado testimonio tanto en el día de su bautizo y después en el monte de la transfiguración. Él sabía que él era el amado del Padre, porque el Padre 2 veces dio testimonio con voz audible, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él tenía conciencia de que siendo el amado, él iba a ser desamparado por el Padre. Y en Salmo 22:1, no lo busque para ganar tiempo, tal vez lo proyecten allá en el telón. Salmo 22:1, proféticamente David escribió algo que Cristo diría en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Eso cuándo se cumplió? Eso se cumplió en Mateo 27:46. Mateo 27:46.
Dice, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, el día de la crucifixión, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si habíamos leído al principio, claman los justos y el Señor los oye y los libra de sus angustias. ¿Por qué a Cristo no? Cristo sabía que eso era lo que le iba a pasar. Porque es que Cristo no estaba, Él había acordado pagar por nuestros pecados. Él no estaba muriendo por los de Él. Él se sometió. Y si Dios lo eximía de pasar por ahí, ni tú ni yo hubiésemos tenido posibilidad alguna de redención. Y Cristo lo sabía. O sea, Cristo ahí fue desamparado no por su propio pecado, porque Él nunca se halló pecado en Él ni engaño en su boca. Pero ahí Él entendía, esto lo estoy haciendo por todas las rebeliones en la vida de Joao Salazar, por todos los años de locura que Él ha de vivir. Ahí lo estoy haciendo por cada borrachera, por cada inmoralidad sexual, por cada noche que desperdició viendo contenido en internet que no debía ver. Por cada segundo que desperdició autogratificándose, por cada grosería, por cada explosión y estallido de ira, por cada vez que deshonró con su comportamiento a papá y a mamá, por cada vez que mintió, por cada vez que engañó, por cada vez que traicionó, por cada vez que fue ingrato. Yo estoy pagando por él, por eso el Padre me está tratando como trataría a Joao Salazar, como Joao Salazar se lo merece. Mi hermano, y tenemos que hablar así, ponerle nombre, porque si no nos quedamos como en lo abstracto. Él murió por mis pecados, ¿cuáles? Tengo que mencionárselo para yo poder activar gratitud. Murió por mis pecados, sí, ¿cuáles? No lo vas a pregonar a los cuatro vientos. Yo estoy tratando de utilizar términos espirituales para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero tú te imaginas todo lo que uno hace en los días de su ignorancia, cuando uno es enemigo de Dios en la mente, ¿cierto? El Padre lo desamparó porque ahí estaba ejecutando juicio sobre cada maldad mía. Estaba ejecutando juicio, estaba derramando su ira, su enojo, su rabia para eximirme a mí si yo después ponía mi fe en ese sacrificio, que es lo que ha pasado conmigo y contigo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él sabía que se iba a romper la comunión, que el Padre le iba a venir con todo. Y ahí, ese venir con todo, esa ira, esa fiereza de la ira del Padre, ante esa fiereza, los escupitajos, las bofetadas, los puñetazos, eso palidece. Él no le tenía miedo a eso, él le tenía miedo a lo que vivió ahí. ¿Por qué me has desamparado? Mi hermano, yo no te lo puedo explicar. Y gracias a Dios ninguno de nosotros lo va a poder explicar. Porque para explicarlo hay que vivirlo. Y ya Dios nos eximió de que viviéramos eso. A ver quién lo va a vivir. Los que rechacen este ofrecimiento de gracia, y les tocará enfrentar en el gran día de la ira, el derramamiento de la ira del Señor y una eternidad en el infierno. ¿Te acuerdas que Cristo dijo, tengo sed, en el infierno no hay agua? Hay una historia que el Señor contó del rico y Lázaro, que algunos dicen que es parábola, pero no es parábola. Ese que despreció y desdeñó en vida a la soberanía de Dios porque tenía dinero. Y después Cristo, el único que tiene derecho como es poder y autoridad para mostrarnos lo que pasa en el infierno, mostró un cuadro donde estaba pidiendo un vaso de agua, ni siquiera un vaso de agua. Que la punta del dedo de Lázaro fuera mojada en agua y tocaran su lengua para recibir alivio. Y alivio no ha recibido, sigue en tormento hasta el sol de hoy. Bueno, allá no hay sol. Todo eso padeció Cristo, por eso yo tengo sed. Candela viva, fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, dice la palabra. El mismo Jesucristo.
Entonces era esa conciencia de que el Padre lo iba a desamparar lo que lo hacía temblar. Estoy angustiado, se va a romper esta comunión. El contenido de la copa también representa la conciencia de que Cristo tenía, de que Él, siendo bendito, recuerda que le habían dicho, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él sabía que Él era bendito. Pero Él tenía conciencia de que aún siendo bendito, sería hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, siendo bendito. Porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero. La copa también representa la conciencia que tenía nuestro Señor Jesucristo de que siendo Él santo, 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 sería hecho pecado por nosotros. Tú sabes que hasta los demonios reconocían la santidad de Jesucristo. Cuando el Señor los destapaba con su presencia y santidad, decían, sabemos quién eres, has venido a atormentarnos antes de tiempo, eres el santo de Dios. Cristo sabía, yo soy santo, pero me voy a hacer pecado. Y esa metamorfosis, esa transformación ahí en la cruz, yo no la entiendo, tú no la puedes entender tampoco. Pero debió ser algo fuerte, fortísimo, que lo angustió hasta la muerte. Te estoy graficando esto, mis hermanos, conforme lo he recibido, para que entendamos que nosotros, sin menospreciar, y no estoy haciendo burla, nosotros no hemos sufrido nada en comparación con eso. Y somos afligidos, sí, pero vamos a ver cómo Él lo superó para que nosotros cobremos ánimo. Y así como Él venció al mundo, nosotros también venzamos las aflicciones que hay aquí en el mundo, sean las que fueren, de cualquier color, sabor, tamaño, si hacemos lo que el Señor hizo. La copa o el cáliz también simboliza el hecho de que el Padre arrojaría, ya lo hemos mencionado, sobre Cristo, según Isaías 53, la iniquidad de todos nosotros. Porque dice Isaías 53, 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, no de él, sino de ellos, a los que habría de justificar. Y ahí estás tú y estoy yo, por la gracia de Dios. Mi hermano, y el hecho de que Él haya recibido en su cuerpo ese cargamento de iniquidad, ese cargamento de maldad, dice el mismo Isaías 53, pero en el versículo 2, que eso lo dejó sin parecer. Dice, no hay parecer, parecer es atractivo, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque el pecado y la iniquidad afean, diga, afean. Tanto espiritual como físicamente. Y Él esa fealdad la asumió hasta el punto de que no había atractivo en Él. Dice la palabra, ni hermosura. Todo eso angustiaba al Señor previo al cumplimiento porque Él sabía lo que venía. El contenido de la copa representa también la conciencia de que Él tenía de que el Padre lo iba a moler y a demoler. Está en Isaías, dice, con todo eso, Isaías 53, 10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y nos devolvemos al versículo 5 de ese 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, diga, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi hermano, ese es el tamaño de la aflicción que Cristo experimentó porque Él conocía todo lo que venía. Por su comunión directa con el Padre y por revelación, porque Él fue estudioso de las Escrituras desde niño. Él conocía esto. Y Él sabía que Él era el Mesías. Su muerte fue una muerte sustitutiva, o sea, la muerte en reemplazo, en lugar tuyo, en lugar mío. Creo que hay un término teológico que dice la muerte de Él es muerte vicaria. El término vicario quiere decir en sustitución de. Y es así, mi hermano, el sufrimiento tuyo y el mío, en gran medida las aflicciones obedecen a nuestros propios pecados. Muchas de las cosas por las que nosotros somos afligidos, Dios las permite porque quiere extirpar el pecado de nosotros, pero son consecuencias de nuestras propias acciones, muchas.
cuanto mucho del pecado de los más cercanos a ti. Pero sufrir en tu humanidad el castigo, el sufrimiento por el pecado de todos, el pecado que hay en el mundo, eso son, como dice nuestro pastor, otros 20 pesos. Ahora, Jesús nos muestra con el ejemplo. Esto te lo dije para que supieras el tamaño de la aflicción. Ahora vamos a ver cómo la venció. ¿Estamos allí? Hermano, allí donde si no nos ha dicho, Lucas 22. Decíamos que alguien comparaba eso que vivió allí en el huerto de los olivos. Fue como un combate boxístico, 3 asaltos. En el tercero él venció. Ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer todo, pero vamos a leer unos cortecitos que nos dan en Lucas. Porque él pasó la primera hora orando, combatiendo la angustia, la tristeza, vuelve, encuentra a los discípulos orando y va a un segundo round. Y en el segundo round, en el segundo asalto, uno descubre que así sería o tal sería el tamaño de la angustia que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Lucas 22, vamos al verso 41. Vamos a leer hasta el 43. Dice: y él se apartó de ellos, o sea, de los discípulos, de los 3 con los que se había quedado, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué dice el verso 43? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira cómo a través de la oración Dios puede y lo hace, moviliza a sus ángeles a favor tuyo. En esos momentos en que tú sientes que no puedes más, en esos momentos de debilidad que tú dices, no, ya hasta aquí, yo no soy más de aquí. Por eso que el Señor nos manda a decir: diga el débil, fuerte soy, porque Él tiene recursos para darnos si nosotros tan solo le buscamos. Tiene ángeles para que nos toquen y nos fortalezcan. En el tercer asalto del combate, Él no solo llora, Él suda de una manera que yo creo que tú y yo nunca hemos sudado. Y por como lo describen las Escrituras, algunos teólogos han asumido que tal fue la angustia, la potencia de la angustia, de la aflicción y de la tristeza, que los vasos sanguíneos de él se le reventaron y empezó a sudar sangre. Eso lo dicen algunos teólogos. La Biblia no dice que sudó sangre. Pero quédate con el tamaño de la angustia que lo llevó a experimentar un sudor inusual, común, poco común, sobrenatural. Vamos a leerlo para que vean que la Biblia no dice que fue sangre. Verso 44 de ese mismo capítulo 22. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No dice que su sudor era sangre, sino como. Pero independientemente de cómo los interpreten algunos, aquí nos tenemos que quedar es con que no era cualquier angustia. Mi hermano, pero viene aquí la victoria. Después de ese tercer round, tú no ves a Cristo angustiado. Tú lo ves en un dominio total, en una ecuanimidad, con una lucidez, con una armonía, con una tranquilidad, y que la misma Biblia después en Hebreos nos revela que era que estaba en gozo. En ese momento él estaba en gozo. Hermano, sí, claro, estaba en gozo. O sea, algo pasó en esos 3 momentos de oración, especialmente en el último, que él recibe el gozo. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Ya no lo vemos en angustia, ya no lo vemos, estoy muy triste hasta la muerte. O sea, ya vemos a un ser rendido al proyecto del papá.
diciéndole, ¿qué ordena, papá? Dígame, mande, sus deseos son órdenes, ¿a dónde tengo que ir? Y no lo hacía a regañadientes, sino con gozo. Hebreos 12, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que él no fue a la cruz triste. Él no fue llorando, él no fue angustiado. Él lidió con la angustia donde tenía que lidiar y cuando tenía que lidiar en oración. Y después va y enfrenta lo que tiene que enfrentar con gozo. Mi hermano, y no sabemos, la Biblia no dice si él recibió de pronto una visión en ese momento, no lo dice la Biblia. ¿Cómo se le activó el gozo? Pero lo que sí sabemos es que él escritura conocía, porque él es la palabra. Y de niño había memorizado Biblia. Y él sabía lo que estaba en Isaías 53. Tal vez en ese momento de oración se le activan todos los versículos que se le tienen que activar, aunque en ese momento la escritura no estaba dividida en versículos. Pero él conocía Isaías, lo que hoy se conoce como Isaías 53. Vamos a Isaías 53, que hemos estado allí. Isaías 53. Estoy buscando algo que no tenía en mis notas. Si alguien me ayuda, donde dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. El 11. Bien, pero antes del 11 vamos a leer el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Tú sabes que ante Pilato él habló poco, ante Herodes no dijo nada. Habló poco ante el concilio de estas personas perversas que lo condenaron. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos al 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice tu Biblia? Satisfecho. ¿Por qué iba a quedar satisfecho? Porque por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto aquí era profético, era futuro. Cuando Cristo lo está viviendo ahí en oración, tal vez recuerda esto. Y dice, claro, yo puedo sufrir esto que voy a sufrir con gozo. ¿Sabe por qué? Porque al sufrirlo, yo voy a justificar a muchos. Y dentro de esos muchos está el ministerio de la reconciliación. Está Luchito Coronado. Está Lácides Carrascal. Está la hermana Nuris. Están nuestros amados pastores y su familia. Está nuestra hermana Meña. A esos que iba a justificar, es posible que Cristo por el Espíritu haya visto todos nuestros rostros. Y eso le produce tal gozo y tal satisfacción. Y dice, bueno, listo, levantaos de aquí, vamos, ¿para dónde es que? ¿Cuál es el camino al Gólgota? Para allá es que voy porque los voy a justificar. Por mi conocimiento los voy a salvar. Y él miraba tal vez a Lucelis y miraba a Rafa. Y miraba a nuestro hermano Jairo Nieto, Jairo Moreno. Y pon tu nombre y yo pongo el mío. Porque es así, si estamos aquí es porque es así. Nosotros estamos dentro de los muchos a los que él justificaría por su conocimiento. Y él, al ver la aflicción de su alma, él quedaría satisfecho. Él fue con gozo. Mi hermano, evidencia de que él estaba en gozo fueron las cosas que se fueron dando después. ¿Por qué? Porque cuando llegó la turba, te voy a dar las citas y tú le haces seguimiento a esto porque esto es precioso, mi hermano. Pero no tenemos el tiempo para cubrirlo todo y leerlo juntos. Pero cuando llegó la turba, ahí donde él había estado orando, encabezada por el traidor. ¿Cómo se llamaba el traidor? Judas. Esa turba, armada hasta los dientes,
Fue Jesús quien salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Él no se escondió. Ay, vienen por mí. Escóndeme aquí, Pedro. Di que no estoy. Di que yo me fui. No, él salió. Él no tenía miedo. ¿A quién busca? Y dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron todos al suelo. Y tuvo tal ecuanimidad y tal cuidado que dijo, bueno, si es a mí el que buscan, déjenlos ir a ellos. Con ellos no es el asunto, es conmigo. Otro en cobardía se esconde. Pedro, defiéndeme. Es más, tuvo hasta que aguantar a Pedro. Hizo un milagro en uno de los evangelios, está porque Pedro sacó una espada sin que el Señor le dijera nada y le cortó la oreja a uno de los servidores, ¿cierto? Del sumo sacerdote, creo que era Malco. Y el Señor tuvo tal ecuanimidad, tal lucidez para reprender a Pedro, enseñarle a él y enseñarnos a nosotros que no son con armas carnales que se pelean. Digo, ¿crees que yo no tengo autoridad ahora para clamar a mi Padre y decir que me envíe más de 12 legiones de ángeles y se acaba este asunto? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que ya yo pacté con mi papá? Y en su ternura y en su cuidado coge al muchacho y le toma la oreja y se la reconstruye, no se la implanta nuevamente en su lugar. Eso lo hace una persona que está en equilibrio, porque batalló contra la tristeza, contra la angustia en oración y venció. Y esa es la confianza que Él quiere que tú y yo tengamos. Estés pasando por lo que estés pasando, se puede vencer y se puede pasar al otro lado. No es que muchas veces el Señor no va a quitar la aflicción, sino que te da el gozo para que pases por ahí. Así es que te libra Él. Porque a veces, no, es que Él me libró porque no me permitió que pasara por ahí. No, hay veces es necesario pasar por Samaria. Pero si vas en oración, vas en gozo. Otra evidencia de que el Señor pasó por ahí en gozo, cuando fue llevado al consejo, al que se llamaba Sanedrín, le escupieron, le golpearon a puñetazos, Él estaba firme como una roca. Los que estaban ahí estaban desesperados, angustiados, porque querían encontrar un argumento para poderlo crucificar. Y no lo hallaban. Era una desesperación. Tú te lees, había una desesperación, una angustia. Y Cristo sereno, pocas palabras. Él sabía lo que estaba pasando. Luego en esa mañana cuando amaneció, cuando lo crucificaron, que lo llevaron al pretorio, antes de crucificarlo al pretorio, a presencia de Pilato, Pilato dice que estaba maravillado, estaba confundido, estaba como loco, y Cristo en ecuanimidad. Y la lucha que tenía Pilato porque no sabía cómo manejar la situación. Cristo le era un enigma. Y Cristo le habló de la verdad y le dijo, pero ¿qué es la verdad? Y en otro momento le dice, mira, tú no me hablas a mí, yo tengo poder para soltarte o para crucificarte. Y Cristo lo dejó viendo un chispero, mira, tú no tendrías poder si no te fuera dado de arriba. Otra evidencia de que Cristo estaba en gozo, en serenidad, en apacibilidad. Porque el reino de los cielos es que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando Él camina, cuando va camino al sitio donde lo van a crucificar, que lleva la cruz y llaman a, creo que Simón de Cirene para que le ayude. Hay un grupo de mujeres que está llorando por Él. Y alguien que está triste y angustiado no dice lo que dijo Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Por qué están llorando? No lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Yo estoy bien. La oración, eso salió de lo que Él recibió en esa batalla de oración. Y al ser fijado con los clavos en la cruz y estar colgado allí, Él siguió demostrando que estaba en control, en pleno dominio de sus facultades. Y ahí da instrucciones, hace muchas cosas. Bueno, se ha catalogado esto, las 7 últimas expresiones que Él dijo mientras estaba en la cruz, como el sermón de las 7 palabras, que se predica mucho en Semana Santa. Dentro de eso está, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, oró por sus enemigos, no los maldijo, los bendijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón.
o sea, dispensando salvación, aún en ese momento. Se preocupó por el cuidado de su mamá, que en ese momento quedaba como, ya ella era viuda, pero quedaba sin él. Y le dijo a Juan, a su mamá le dijo, mujer, y aquí es tu hijo. Y a Juan le dijo, hijo, y aquí es tu madre. Es decir, cuídamela. Y lo último, pero no lo puedo mencionar todo, dijo lo que ya mencionamos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después dijo, tengo sed, que también lo mencionamos, consumado es, cuando ya cumplió, cuando pagó la cuota por tu pecado y por el mío. Entonces, mis hermanos, yo cerré con esta reflexión, aquí lo tengo en el documento, me refiero, y así voy a cerrar hoy. Cada una de esas palabras, de esas 7 expresiones en la cruz, revelan una dimensión del amor, de la justicia, de la humanidad y de la misión de Cristo. Nos muestran a un Salvador que perdona, que salva, que cuida, que sufre, que obedece hasta el final y que triunfa porque Él triunfó. Y como Él triunfó, tú también has triunfado. Tú estás en victoria porque estás en Cristo Jesús. No le aplaudas todavía, porque quiero sellar aquí el mensaje diciéndote que hemos compartido esta reflexión para que recordemos que tenemos un llamado que nos conviene, si lo obedecemos, a orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Ese mismo llamado Dios lo hace en Romanos 12:12, donde dice que tenemos que ser constantes en la oración. Ese mismo llamado lo hace Dios en Colosenses 4:2, donde dice que tenemos que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, hay que saltarse algunas horas de sueño y dedicárselas a la oración como lo hizo Jesús. Hay veces queremos salir de las aflicciones, queremos salir de la prueba, pero sin orar. Y parecemos como un resorte. Nos arrodillamos y que para orar y no duramos ni 30 segundos nos levantamos y ahora es. En Efesios 6:18 nos dice lo mismo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y en Lucas 18:1, donde Jesús habla de una parábola, nos dice que orar es algo que se debe hacer siempre, sin desmayar, porque esa es una necesidad que nosotros tenemos. Así que, mis hermanos, en el mundo ciertamente tendremos aflicción, pero si hacemos lo que Cristo hizo y ponemos nuestra confianza en Él, siguiendo sus pisadas, así como Él venció al mundo, nosotros venceremos y cruzaremos al otro lado, sea lo que sea por lo que estemos pasando. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros en esta mañana, mis hermanos. A orar sin cesar. A orar sin cesar. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.